Mucho que decir de la Unión Europea, mucho que decir de los viajes, del turismo. Comencemos por la noticia más optimista. El 1 de marzo se abren las puertas. La Unión Europea ha decidido enviar un comunicado a todos los países donde la propuesta es que el 1 de marzo se abren las puertas para los turistas de afuera de la Unión Europea. ¿Cuál será el requisito? Bueno, será que estén vacunados. Sobre los detalles de la vacunación podrán encontrarlo en el enlace, pero la vacunación también tiene adecuaciones según los países. La directiva general es más bien la intención que tiene la Unión Europea de abrir sus puertas a partir del 1 de marzo. Esto fue dicho antes de que sucedieran los acontecimientos que han llevado a un conflicto muy grande dentro de la Unión Europea, cuando uno de sus países que lo componen, Ucrania, ha tenido un conflicto con Rusia, el cual en este momento está en su segundo día y lógicamente esto puede variar un poco el panorama que hay. Pero desde el punto de vista de las restricciones por la pandemia, la idea es que la Unión Europea el 1 de marzo abre sus puertas y la vacunación es uno de los requisitos. Luego hay adecuaciones que harán cada país, porque recordemos siempre que son propuestas, pero que la instrumentalización la hace cada país. ¿Qué consecuencias puede tener en este momento la situación actual? Bueno, comencemos por las económicas. El turismo y las aerolíneas, los hoteles, tendrán consecuencias muy sensibles que se van a notar de inmediato debido al conflicto actual. El conflicto actual impacta en la energía. Rusia, principal proveedor de petróleo, de gas. Ya el solo hecho de que exista un conflicto o sospechas de que se podía interrumpir incluso el suministro de gas por parte de Rusia ha disparado los precios del gas en un solo día, batiendo el récord 30% de aumento. Esto se multiplica como un factor multiplicador a todas las áreas de la economía. Y por supuesto, la subida del precio del petróleo impacta en las aerolíneas, subiendo sus costos, impacta en los hoteles, subiendo sus costos también de energía, que es uno de los costos más importantes que tienen los hoteles. Conclusión, sí va a tener un impacto muy negativo este conflicto en el turismo y en los costos que se van lógicamente a trasladar a los turistas. Un aspecto entonces muy a tener en cuenta cuando analizamos qué es lo que nos espera. Las sanciones, bueno, aquí debe haber un poco más de tranquilidad, porque la primera expresión que hubo fue: habrá sanciones de parte de la Unión Europea y de parte de Estados Unidos que serán históricas, serán lo más contundente que se haya visto. ¿Ha sido tan así? Bueno, hoy tenemos la propuesta ya lista y cuando la analizamos vemos que ha habido ciertas adecuaciones, principalmente una adecuación al pedido que hizo Alemania por sus intereses. Alemania es dependiente del gas de Rusia. Hay varios países en igual situación, pero digamos, tomamos el ejemplo de Alemania, que es la que tenía mayor dependencia al gas. Y ha sido entonces contemplada su posición. Por lo tanto, habrá sí sanciones, pero no implica que Rusia no pueda vender. Las sanciones son que Rusia no va a poder comprar. No va a poder comprar tecnología, no va a poder tener acceso a cuentas bancarias para pagar con dólares las compras. Pero sí va a poder vender.
Curioso, ¿no? Sí va a poder vender. ¿Y cuál es aquí el problemita? Bueno, el problema se da en que no tendría acceso a cuentas bancarias en dólares que transfieran esos cobros, pero sí podría tener cuentas bancarias donde hiciera caja y pudiera tener ahí depósitos por sus ventas. Y si lo vemos, no en la situación inmediata, no creo que incluso Rusia tiene reservas como para no estar necesitada de inmediatamente esas ventas traerlas a casa, puede dejar engordar esas cuentas bancarias para hacer después, en su momento, cuando las cosas se atenúen y cuando las restricciones se hayan quitado, volver a traer ese dinero en forma de dólares. Por lo tanto, Rusia puede seguir vendiendo gas y petróleo a Europa y entonces no estamos en presencia ni de la primera expresión, que sería castigos muy fuertes, y por lo tanto tampoco el escenario tan negativo para el turismo y para el consumidor, en fin, para toda la economía europea. No lo sería tanto. Y entonces en el turismo, lógicamente, esto es algo positivo porque no impactaría tanto. Recordemos que venimos de una situación donde las aerolíneas, los hoteles ya tenían un déficit muy grande, tenían problemas de liquidez, han tenido que endeudarse, y ahora que venía justamente una situación de bonanza, de apertura, de pronto caemos en esta situación. Conclusión, sí, habrá un impacto en la subida de los precios, pero no tan grave como pudiera haber sido en el caso de que se cortara totalmente el suministro de energía por parte de Rusia para Europa. En este mismo orden de cosas, ahí tenemos que tocar el tema de la movilidad, pero no ya en términos del turismo, sino de la enorme cantidad de refugiados que se esperan lleguen a países europeos. Y aquí era de esperar una muy buena coordinación, porque la Unión Europea ya tiene experiencia, pero vemos que no la hay. No hay acuerdos todavía de qué cuota de refugiados va cada país europeo a asumir. En los países linderos, como Polonia, ya están recibiendo. Podemos pensar cientos de miles en los próximos días, pero que pueden llegar a millones si la situación empeora y continúa el temor de la población y entonces se diera una emigración masiva a Europa. En este momento la Unión Europea no tiene ese plan claro de poder ayudar y más que nada repartir en cuotas que tendrían que encontrar un criterio. Este punto siempre ha sido muy conflictivo. Este punto también a veces ha llevado a una situación injusta que algunos países sin los mejores recursos terminan al final cargando la mayor parte de la responsabilidad. Esperemos que esta vez no sea así. Esperemos que haya cuotas que sean un reparto más justo de la carga esta, que la llamamos carga, pero en definitiva no es más que la responsabilidad hacia un miembro de la Unión Europea. Y con esto entonces completamos un panorama de esta semana que esperemos para el próximo video poder tener noticias más tranquilizadoras. Por el momento decimos que sí, es una tranquilidad que las sanciones no hayan sido como se advirtieron en el primer momento. Nos vemos en el próximo capítulo.